Hola a todos y a todas las que nos acompañan en un día más de esta Cumbre Futuro 2021. El día de hoy, junto con el colectivo Quibernos y las organizaciones aliadas, queremos darles la bienvenida a nuestros ponentes y dos grandes moderadores. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Cumbre Futuro, tanto en Facebook como en Instagram, y al colectivo Quibernos, para que ahí puedan encontrar la transmisión. Además, encuentren más información y noticias de nuestros foros y conferencias mediante la página web www.cumbrefuturo.mx. Y para comenzar el día de hoy, les quiero presentar a los dos moderadores que estarán dirigiendo esta mesa de trabajo sobre turismo y economía. Tenemos a Carla Patiño, quien es mexiquense, servidora pública, politóloga, oradora y especialista en redes sociales, y maestrante en gobierno digital. Representante de organizaciones civiles en Hábitat 3 en Ecuador 2016, delegada joven en World Human Forum 9 en Malasia 2018 y Abu Dhabi en 2020, delegada juvenil de la Cumbre de las Américas para Perú 2018 y para Colombia en 2019. También ejerció como vocera de los jóvenes de las Américas en la 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Ahora tenemos también a José Eduardo González Gómez Tagle, quien tiene maestría en gestión pública aplicada por el TEC de Monterrey, una licenciatura en economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomados en desarrollo de habilidades gerenciales, relaciones públicas y comunicación social por el ITAM. Tiene también participación en el programa de alta dirección de UNO por el IPADE. Ha trabajado en los 3 niveles de gobierno, llegando a ser director general de Administración y Finanzas en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano descentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es premio al integrante más valioso del 2019, otorgado por Quibernos. Actualmente es presidente del Colegio de Economistas del Estado de México, director y conductor del programa digital de Frente a la Economía, catedrático de maestría en la Universidad Panamericana, asesor legislativo en el Congreso de la Unión, primer secretario de la Federación Nacional de Economistas, columnista sobre economía, política y educación financiera en distintos medios de comunicación, como MBS Radio, Revista Alto Nivel, Cuadrantín Estado de México, Quintana Roo, Oaxaca y Querétaro, y el programa de TV El Monedero. Les dejo con José Eduardo y con Carla para que sigan presentando a los 3 ponentes que tenemos el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, pues bienvenidos a esta Cumbre 2021. El futuro lo construimos en red. Y sobre esta mesa en particular, trabajo, economía y turismo, en donde tendremos 3 panelistas destacados. El primero es Pablo Torres Corpus, es licenciado en economía con especialidad en administración pública, maestro en administración en negocios, secretario técnico de la Dirección General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, diputado federal suplente, presidente del Comité Jerez Pueblo Mágico y coordinador de los Pueblos Mágicos de Zacatecas. Es articulista en medios de comunicación estatales y nacionales desde 1998, jefe de comunicación social del ISSSTE Delegación Zacatecas, primer lugar del concurso de periodismo en línea del Consejo Ciudadano, del Premio Nacional de Periodismo Asociación Civil, primer lugar en el concurso de ensayo de la 12ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Premio Estatal de la Juventud en 2011 y actualmente es administrador del Instituto Zacatecano de Cultura. Bienvenido, Pablo. Gracias, buena tarde. También contamos con la presencia de Anabel García. Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Centro Universitario Hispano, tiene estudios de Mercadotecnia en la Universidad de las Américas en Puebla, un diplomado en habilidades gerenciales con modelo de Harvard, es conductora y productora del programa Universitarios TV y Radio en Puebla Comunicaciones. Es asesora y conductora en temas de emprendimiento en el noticiero Hechos AM Puebla de TV Azteca, directora general de la revista Somos Puebla, empresa personal, directora también general de Given Spa, empresa personal, fue asesora en el área de diputados de la 59 legislatura en el H Congreso del Estado de Veracruz y es asesora del Departamento de Comunicaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Bienvenida, Anabel. Excelente mañana para todos y todas, y bueno, pues ojalá esta sea una gran oportunidad para seguir aprendiendo de grandes, porque creo que hay un excelente panel este día.
Seguramente así lo será, Anabel, y bueno, sobre estos tres temas de coyuntura, trabajo, economía y turismo. Para lo que presentamos a nuestro tercer panelista, él es Manuel Camacho, es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Migratorio y una maestría en Administración de Negocios Internacionales. Es director comercial internacional de Link Education and Travel Group, quien representa a 7 empresas especializadas en áreas turísticas, educativas y migratorias. Es tesorero de la Asociación Mexicana de Turismo Educativo en México y vicepresidente de MEXPROCAR, Asociación Mexicana en Toronto, Canadá. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, un honor saludar a todos. Si me permiten, ahora les voy a explicar la dinámica de participación para que ustedes y nuestra audiencia sepa cómo va a funcionar. Vamos a tener 3 rondas, 2 rondas de preguntas y una de conclusiones, todas de 8 minutos. En la primera les va a hacer una pregunta a mi compañero Eduardo, en la segunda les voy a hacer una pregunta yo, y siempre vamos a participar de la misma forma en la que los presentamos. En 8 minutos, según que acabe su participación, les daremos una seña para que puedan ir concluyendo su participación y tendremos la tercera ronda donde podrán hacer conclusiones o algún comentario que quieran hacer al respecto de la mesa. Muy bien, pues entremos en materia. La primera pregunta es sobre cuáles son los principales desafíos que en materia de trabajo, economía y turismo, justo el nombre de esta mesa, tiene la sociedad mexicana en el contexto de los efectos del COVID-19. Adelante, por favor, Pablo. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, los principales desafíos, comentábamos que el principal de manera histórica ha sido la novedad que representan las pandemias para las sociedades y para los gobiernos. A pesar de que han sido problemas recurrentes de la sociedad a lo largo de la historia y que tuvimos un periodo de gracia de varias décadas, ha sido no tener una pandemia o una crisis para la de salud global de esta manera, siguen siendo sorprendidos o seguimos siendo sorprendidos porque no se sabe cómo actuar. Ante lo desconocido surgen infinidad de recursos milagrosos, de ocurrencias, de muy buenas intenciones, de cosas que tienen el mejor de los fines, pero que están pésimamente planeadas o que nada tienen que ver con la solución del problema. En este caso, los mexicanos nos hemos enfrentado a varias novedades que afectan principalmente el trabajo, posteriormente a la economía, al verse mermado el campo laboral y pues el turismo, al ser una de las actividades de servicios más importantes que tenemos. Uno de los principales retos es el ser proactivos, el organizarnos, el saber hacia dónde van dirigidas las acciones de gobierno y por lo tanto ser más enfáticos en lo que necesitamos, en lo que queremos y también en lo que merecemos. Hemos visto de manera recurrente que ante esta pandemia muchos gobiernos generan acciones que buscan detener la pandemia, pero lo único que afectan es la economía o el trabajo. Ponemos como ejemplo que a veces se cierran avenidas, se cierran las calles principales de ciudades, de pueblos, se cierran pequeños negocios con el afán de que no se propague el virus, o se suspende el transporte público a ciertas horas. Y los ciudadanos pues únicamente padecemos estas ocurrencias. El no tener una carta de navegación y el estar improvisando sobre la marcha es el principal desafío que se tiene como sociedad y uno de los desafíos más fuertes que tienen los gobiernos. Adicionalmente, en materia de trabajo es la innovación. El desafío es innovar. Vemos con tristeza cómo muchas pequeñas empresas, incluso medianas y grandes, cierran, tienen recortes de personal porque no han encontrado unas maneras de modernizarse, de diversificar sus actividades. En cambio, otras, que son las menos, y hay que recalcarlo, han encontrado nichos de mercado. Pongo un ejemplo muy pequeño de una cafetería que sus ventas eran alrededor de, por decir una cifra, 3,000 pesos diarios. Ante la pandemia, agilizan su sistema de entrega, vuelven todo para llevar y sube la ganancia, pues porque encontraron una vía de ser más ágiles, de ser más productivos. Pero sin embargo, tienen enfrente las trabas que ponen los gobiernos al cerrar a ciertas horas,
Y algo paradójico, aquellas empresas pequeñas, medianas, grandes, que tienen las posibilidades de cumplir con las más elementales medidas de seguridad son las primeras que cierran. En cambio, aquellos que no tienen ninguna regulación, que están en la plena informalidad, no son reprimidas, incluso se les otorgan facilidades para que sigan llevando a cabo sus actividades bajo condiciones de salubridad muy elementales. Posteriormente, en la economía, otro de los grandes problemas, que no hay una vinculación de las acciones que toman los gobiernos con las necesidades. Todavía existen muchos gobiernos, incluso partidos políticos, cuyas plataformas se vinculan únicamente al intentar, al procurar planificar absolutamente todo. No se ha entendido que la única forma de generar empleos, de generar riqueza, es dándole libertades a los individuos para que puedan echar a andar su imaginación, su talento y facilitarles las cosas. No ponerles más trabas. Si antes para abrir un pequeño negocio eran alrededor de 16 trámites, ahora con la pandemia, en algunos municipios, algunos estados han subido a 27. Se piden más cosas de las que el pequeño empresario puede tener, y en lugar de darle la oportunidad de que detone sus capacidades, sus talentos, se le buscan poner más trabas para que cumpla con una infinidad de trámites que para lo único que sirven es para justificar el trabajo de algunas personas o la existencia de algunos departamentos. Finalmente, en el caso del turismo, es una de las actividades más sensibles, puesto que lo que venden principalmente son servicios, experiencias, sensaciones. Al tener tantas limitantes sanitarias, pues hemos visto cómo han tenido una merma significativa, pero también yo veo con mucho optimismo cómo en varios destinos turísticos empiezan a revivir, si se permite la expresión, con medidas muy puntuales sobre la higiene, con actividades que no ponen en riesgo al turista, y también con otro tipo de servicios, que aunque son presenciales, dan la oportunidad de tener nuevas experiencias sin que haya un contacto tan directo. En conclusión, los principales desafíos tendría que ser la proactividad de los ciudadanos, la exigencia puntual a las autoridades, pedirles que nos dejen a las personas trabajar, explotar sus talentos, generar riqueza, y que se les generen las oportunidades para producir, para generar riqueza, no para planificar todo desde un escritorio o desde un punto de vista únicamente político. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues adelante también, por favor, con esta primera pregunta, Anabel, que la repito, es ¿cuáles son los principales desafíos que en materia de trabajo, economía y turismo tiene la sociedad mexicana en el contexto de los efectos del COVID-19? Muchas gracias. Atinada la respuesta de Pablo. Yo también, bueno, de alguna manera he notado una modificación económica que parte de lo mismo. La pandemia nos dejó, sin lugar a duda, en claro las enormes deficiencias que tenemos, no solamente como país, como estados, como municipios, sino a nivel mundial. Generalmente esto sucede, como ya lo había comentado Pablo, a lo largo de toda la historia. Lo hemos visto porque generalmente, si en su momento se pudo haber hecho algún tipo de prevención o incluso hasta de manual de operación o de acción ante este tipo de fenómenos, cuando tenemos un margen de tiempo de por lo menos una década en donde no hemos tenido situaciones como esta, porque recordemos, por ejemplo, que el tema de la influenza, por ejemplo, yo lo recuerdo en 2010, que aunque no fue considerada una pandemia, fue una situación que también cerró tanto o estuvo estandarizando mucho algunos procesos económicos en Veracruz, en el 2010 precisamente, pues lo podemos ahorita como que analizar desde varios contextos. El primero, evidentemente, al no tener una situación clara o estable en cuestiones de salud, todo lo demás se vino abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, ni el Estado en general no tenía las condiciones, no las tiene, ni las de México, ni en Estados Unidos, que es una potencia mundial, ni en otros lugares. No tenemos las condiciones de salud básicas para poder hacer frente a esta situación. Y si a eso nos vamos con la parte educativa, la parte económica, bueno, hacemos
un flanco de carencias que pues definitivamente tenemos que ir sacando como sociedad. Sin embargo, vale la pena también darnos cuenta que ante esta dinámica, nuestros hábitos como consumidores migraron de un lugar a otro. Si de por sí no somos conscientes de una planeación desde la parte comercial, como tampoco la parte de emprendedores, como tampoco la parte de consumo, es muy importante darnos cuenta de lo que sucedió en las microeconomías. Lo dijeron muy atinadamente como alternativa, ¿no? Como alternativa para poder frenar el contagio y la propagación de un virus para el que no se tenía hasta hace unos meses ningún tipo de vacuna o de tratamiento previamente establecido por el sistema de salud. Lo que hicieron fue simplemente, o lo que hicimos fue replicar lo que en otros países ya se venía haciendo. El cierre de varios establecimientos, incluso pues casi la desaparición de otros gremios, porque mientras algunos tenían la oportunidad de poder mantenerse abiertos con un porcentaje menor en sus operaciones, o por lo menos aquellos que no pueden desaparecer, como los centros de abasto, ¿no? Los centros comerciales que estaban enfocados precisamente al tema alimenticio, algunas cadenas o modos de restaurantes, pero muchos otros sí. Entonces, hubo algunas empresas que aún con su soporte económico y su planeación y, vaya, incluso su partida económica para algún tipo de emergencia, no pudieron soportarlo. Esto habla también de que al final del día, por mucho que se hubiera planificado un contexto de emergencia, nos pegó igual a todos. Si nos vamos ahora a la parte meramente de cómo estamos moviendo incluso ahorita el flujo de efectivo de manera micro o pues ya un poquito más amplio en algunas ciudades. Yo lo hablo también porque he tenido la oportunidad que en este proceso de pandemia me he movido en la ciudad capital de Puebla, pero también me he movido en los municipios y más aún me he movido en las comunidades, en donde para empezar la información llega de manera adecuada. La gente ni siquiera tiene conciencia de lo que representa una pandemia como tal. Y no nos vamos tan lejos, no sabe ni siquiera cómo se utiliza el cubrebocas, partiendo desde ahí. Entonces, mucha gente se encuentra ante una disyuntiva muy complicada. Y yo creo que esta situación no solamente es de unos cuantos, sino de un alto porcentaje de la población mexicana. Porque a veces se encuentran en la posición de o salgo a vender y cuido mi salud, ¿no? O compro a lo mejor un frasco de gel antibacterial. En verdad, existe una población en México, por lo menos, en donde guardarse para poder mantenerse sanos no era una opción, porque la siguiente era morirse de hambre. Entonces, yo creo que hoy en día uno de los desafíos más grandes es el aprender a adaptarnos. ¿Por qué? Porque mucha gente, como ya lo mencionaban, se fue a su casa sin empleo, porque cerraron las fábricas, porque cerraron a lo mejor algunos medios, y mucha gente que en las zonas rurales depende 100% del campo. Ellos tuvieron que seguir trabajando su tierra porque la tierra no puede parar su producción, aun cuando haya pandemias o haya cualquier otro tipo de fenómeno económico. Entonces, esas alteraciones en el hábito constante de una persona que va al día es complicado. Sin embargo, también se abrió un enorme nicho o una enorme oportunidad, mejor dicho, para aquellas personas que empezaron a emprender, porque como ya se los había mencionado, nos pudimos dar cuenta claramente que los hábitos de consumo variaron, migraron de tener una tienda departamental en donde todo el mundo llegaba a aglomerarse, a tener que comprar en una tiendita pequeña cerca de la casa para no salir a la calle. Lo mencionaba también Pablo, la parte de darle vitalidad o alternativa a la gente para poder a través, si no de una aplicación, porque incluso hay zonas en el interior del estado o incluso en el interior de muchas entidades en la República Mexicana donde ni siquiera llega el internet. La gente tuvo que a lo mejor pedir otro tipo de servicios a través de que alguna persona le hiciera los mandados, ¿no? Que no son plataformas tan fuertes como en la ciudad hablar de un Uber o hablar de Didi o hablar de otras plataformas. Tuvimos que migrar a una alternativa de consumo
en donde la gente tuvo que empezar a optar por marcas que incluso no estaban en el mercado, ¿no? Para empezar a producir sus propios alimentos. Y esto también, viéndolo desde otra perspectiva, es una gran ventana de oportunidades para personas que tuvieron que adaptarse para no morirse de hambre, que tuvieron que incluso dejar sus trabajos y convertirse probablemente en ambulantes o personas que se dieron cuenta que podían empezar a producir algunas cosas que les servían a sus vecinos probablemente, pero que al final eso les generaba un ingreso adicional y que hoy en día, después de capitalizar probablemente esas pequeñas ganancias, se dieron cuenta que podían generar un modelo de negocio. Y con esto nos damos cuenta que a lo mejor los grandes monopolios empezaron a pulverizarse un poco más. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la gente se dio cuenta de que no necesita la grande inversión para poder iniciar un modelo de negocio. De esta manera, abrimos una ventana enorme para que incluso a través de servicios adicionales, hoy la gente que, por ejemplo, está en el interior del estado, se está topando con una problemática súper complicada en el apoyo académico, porque muchos de los maestros en zona rural no pueden ni siquiera mandar por vía telefónica o por vía Zoom sus tareas. ¿Por qué? Porque ya se los menciono. En una casa en donde la gente tiene un celular que es todavía monocromático, en verdad que es complicado. Entonces, la manera incluso de bajar las tareas para los estudiantes es a través de cuadernillos. Y hoy podemos darnos cuenta que hay maestros que pueden incluso mejorar su ingreso porque lo están trabajando con la intención de decir, bueno, yo puedo asesorar a los niños o utilizar mis horas libres para ya sea capitalizar mi talento o simplemente para hacer una labor social. El tema del turismo, en aquellas zonas en donde definitivamente están esperando que la gente venga a dejar un recurso, aunque sea un fin de semana o principalmente en los pueblos mágicos o en lugares en donde definitivamente la gente solo vivía de eso. Lo vimos en zonas turísticas como playas, en lugares en donde definitivamente cerraron absolutamente todas las atracciones. Y bueno, vimos que gente que vivía de este gremio simplemente se quedó en casa mucho tiempo. Y de ahí nos sumamos con personas que se dedican al sistema probablemente de música, ¿no? Aquellos que son cantantes independientes, que son personas que tuvieron que incluso experimentar en otras plataformas, hacer estos pequeños pues conciertos virtuales o vender su talento desde otras convivencias, ¿no? Para al final del día también generar un ingreso, porque mucha gente que solo se dedicaba a algo, hoy simplemente no podía hacerlo. Entonces, yo creo que uno de los enormes retos hoy en día es simplemente el aprender a adaptarnos y de tomar las cosas que tengamos a la par para empezar a mejorar en lo corto, porque al final muchas personas lo único que necesitaban, porque el gasto corriente de la casa seguía, porque las condiciones económicas no podían detenerse, era solamente obtener un flujo de efectivo para poder cubrir los gastos y evitar así que a lo mejor un cobro de tarjeta de crédito, un cobro de una mensualidad de algún producto que ya habían sacado a lo mejor a crédito en estas tiendas departamentales se les fuera incrementando. Nos damos cuenta que el tema de no saber administrar adecuadamente es también otro de los retos a los que nos hemos enfrentado todos en general como sociedad, ya sea de la ciudad, de las ciudades importantes del país, como también en las regiones más rurales. Porque si antes no teníamos un hábito de tener un recurso que pudiera utilizarse en alguna emergencia, nos dimos cuenta que es importantísimo no descapitalizarnos. Entonces, definitivamente los retos son enormes, pero yo creo que en función a eso nos dimos cuenta de lo grandes que podemos ser, porque podemos emprender a través de lo que tengamos cerca. Y el mexicano por naturaleza somos así, somos creativos, somos de alguna manera incluso mamíferos que imitan a otros que están haciendo algo que ya de alguna forma les está permitiendo generar ingresos. Entonces, bueno, pues hay retos muy grandes, sí. Trabajo, mucha gente se dio cuenta que ya ni siquiera necesitaba salir de su casa y le agradó el poder convivir más con su familia y poder generar desde su casa a través de plataformas digitales, de grupos en WhatsApp, de ventas en línea, un ingreso adicional sin tener que gastar a lo mejor más en ir a otro lugar para establecerse o tener que pagar una renta. También nos dimos cuenta que muchos gremios pues tuvieron también ahorita una readaptación y van a tener que regresar después de esta pandemia
a buscar un extra para ofrecerle a las personas, porque definitivamente yo siento que esta era de la situación digital para muchas personas, llegó para quedarse, y también el sistema inmobiliario y muchas otras que estuvieron durante mucho tiempo en el auge por la renta de departamentos, en materia de oficinas, en materia de edificios completos que se vaciaron ahora porque la gente se fue a sus casas a hacer home office, pues van a tener que emigrar en sus oportunidades o incluso hasta en sus estándares económicos de precio para ofertar, para volver a ser competitivos en un ambiente en el que ya nos dimos cuenta que no necesitamos mucho para generar dinero, lo único que necesitamos es visualizar las necesidades cercanas y obviamente poner en práctica nuestros talentos para poder así mejorar. Y bueno, pues... Gracias, Anabel. Bueno, vaya, sin duda hay aportaciones muy relevantes que podremos continuar también en la segunda ronda. Claro que sí, gracias. Dándolas. Manuel, adelante, por favor, repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que en materia de trabajo, economía y turismo tiene la sociedad mexicana en el contexto de los efectos del COVID-19? Muchas gracias por este espacio. Quiero felicitarlos, primero que nada, a Quibernos, Estado de México, por hacer este espacio tan abierto, tan transparente, tan real, en donde es lo que le agradezco a la pandemia, ¿no? Que podamos tener este espacio de acercamiento como antes no se tenía. Los saludo desde Toronto, Canadá. Los saludo como mexicano enamorado de México, siempre promoviendo mi vida turística, migratoria y de estudios en el extranjero al mejor país que existe. Y lo puedo decir con todas las bases en estos 15 años de experiencia. Y hoy en la pandemia les quiero dar una, que es la frase con la que nuestra empresa Link Education and Travel Group, y ahora que hablo como Estudia Viajando, que es nuestra empresa especializada en estudios en el extranjero, y dice así, ¿no? En las grandes crisis, el corazón se curte o se rompe. Y nosotros decidimos curtirnos, entender que este es un momento de sembrar, es un momento de analizar, es un momento también de no gastar, es un momento de reflexión, y al día de hoy lo hemos entendido con mucha resiliencia. Hay un artículo respondiendo a tu pregunta, los desafíos que nos enfrentamos. En el tema económico, turístico, bueno, de entrada, el turismo en México impacta indiscutiblemente un ingreso muy importante para nuestro Producto Interno, ¿no? Para el famoso PIB. Hay un artículo que sacó una revista, la revista Forbes. Como ustedes saben, México, y me atrevo a citarlo, está ahorita representado por Miguel Torruco. Él es el titular de Sectur, esta secretaría encargada. Y él recientemente tuvo una conferencia en la cual nos daba unos números muy interesantes. Y voy a tratar de dar datos positivos. En el 2019 se desplazaron 259 millones de turistas nacionales. Ahorita no me voy a enfocar en el turismo internacional, me voy a enfocar en México. Esto de los cuales 102 millones se hospedaron en hoteles y generaron una derrama económica de 211,327 millones de pesos. Esto en el 2019. Ahora les voy a dar las cifras del 2020, lo que llevamos hasta el día de hoy, por supuesto con variaciones quizá de algunas fuentes, pero la que nos da la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo. Y dice así: en el 2020 vamos a encontrar, o lo que tenemos en este momento, es que se calcula que van 59 millones de turistas domésticos, es decir, el turismo siguió mal, pero siguió. Y estamos generando una derrama económica aproximada de 112,000 millones de pesos, es decir, el 50%. México es rico en sus 32 estados y en todos ofrece turismo, pueblos mágicos, playas, nuestros 4 ecosistemas envidiables, tan fuertes que nos permiten no parar. México debe de aprovechar este momento para darse cuenta que el país no se basa desafortunadamente en grandes políticos, sino se basa en la gente comprometida día a día, en lo que hacemos desde nuestra labor de casa, en nuestra zona, en nuestra industria.
yo no puedo decir, creo que sea algo muy egocéntrico, que soy experto en turismo, o experto en migración, o experto en estudios. Es a lo que me dedico y puedo hablar de esto, que la situación en México debe de aguantar un poco más. Observo, y quiero dar este impacto, que el impacto más fuerte ya lo tuvimos. Yo quiero dar un mensaje de aliento. El impacto más fuerte ya se tuvo en estos 7 meses. Viene un fin de año, diciembre, donde la gente, gracias a Dios, no dejó de comer. Gracias a Dios se apoyó del vecino, de la abuelita, de la tía, hicieron equipo. Donde come uno, nos han enseñado, comen 10. Definitivamente México eso es lo rico y lo que quisiera detonar en este momento y poner esto sobre la mesa. Al final del día, todos los que estamos aquí reunidos, creo, por lo que observo, tenemos la posibilidad de tener un internet, como decía Anabel, como decía Pablo, tenemos la oportunidad de estar al día con nuestros trabajos y de trabajar quizá desde casa, pero no dejamos de trabajar. Yo creo que ahorita todos los que estamos aquí trabajamos ahora el triple, sin recibir obviamente mucho, ¿no? Pero es prácticamente lo que nos va a permitir despertar, y creo que el impacto, los desafíos más grandes es el cambio de conciencia de la gente. El trabajo se va a transformar, ahora hay muchísimas fuentes de empleo diferentes, y tenemos que encontrar que el mundo, así como sus diferentes épocas y sus diferentes etapas, en donde hablamos desde la invención de la rueda y que dio una transformación hasta la ilustración o hasta ahora esta nueva era tecnológica que creo que todos se las decíamos. Bueno, yo tengo un hijo pequeño y yo creo que él ni se va a acordar, no se va a acordar de esto, pero les puedo decir que todavía hace 5 años decíamos, algún día vamos a ver la tecnología que nos come la industria turística y todo se va a volver plataformas. Bueno, les puedo decir que al día de hoy nos damos cuenta el valor de un agente de viajes, el valor de una persona que le ayude a otro a comprar un boleto de avión porque la aerolínea ya no les hace caso para un reembolso, para un cambio de vuelo. Entonces, esos detalles han hecho que el turismo, en mi percepción y con la experiencia que puedo transmitir, es que vendrá reforzado. Y desafortunadamente los que no quieran adaptarse a una nueva realidad de una llamada vía Zoom con tu cliente o de que simplemente tenga que cambiar la oficina por un espacio dentro de casa, son los que desafortunadamente no sobrevivirán. Pero ya será algo personal, ya no será algo propiciado por la pandemia, ya será algo por decisión propia. Considero que el efecto del COVID será todavía en el 2021 algo que vamos a vivir mano a mano. Esto no va a regresar a la normalidad hasta el 2022, si bien nos va. Quiero como tal dejar un puntual que en Puebla, tú que estás ahí, Anabel, que tenemos oficinas y de hecho seguro nos están escuchando, les mando un saludo, vemos que las escuelas cerraron, que es donde teníamos una participación de llevarnos a niños al Parque de Diversiones de México o a la zona de Teotihuacán, o simplemente un viaje escolar para llevarlos. Desde esas actividades se suspendieron. Entonces sí, todos perdimos. O sea, aquí no es quién perdió más que otros. Y es lo que quería confirmar en la parte de la economía y del trabajo. Todos perdemos. Les quiero pedir a todos los que me escuchan en este momento que estén tranquilos. No solo ustedes perdieron, perdimos todos. Y tenemos que ganar todos y salir adelante todos juntos. Entonces, en esto es en lo que yo quería como compartir que el desafío existe, es real. Hay que apoyarnos mutuamente. Ahora más que nunca es cuando debemos de conservar a las personas que están con nosotros, haciéndolas conscientes que si nosotros tuvimos que reducir el salario de nuestros compañeros de trabajo, bueno, no es porque no queramos pagarles más, simplemente porque tenemos que volvernos nuevamente unos en el entendido de que perdemos todos, ganamos todos, ganamos todos. Y quiero concluir con el resultado que nos está dando la Secretaría de Turismo en el tema de lo que se espera para este cierre de año, una derrama económica de aproximadamente 30,000 millones de dólares. Es decir, se espera un incremento en este cierre de año del 30% en turismo y que va a beneficiar e impactar a las familias que venden desde los llaveritos o los que venden las tostadas en la playa o hasta las grandes cadenas hoteleras que también se han tenido que poner al nivel de todos los demás. Se han vuelto empáticos. Estuve en una reunión con el presidente del Grupo Imperial, una cadena hotelera, y lo dice. Hemos
nos hemos vuelto empáticos. Nosotros ahora hemos tenido un acercamiento con todos nuestros colaboradores como nunca, envolvernos en el mismo punto de qué vamos a hacer, ideas. Y aquí el que quiera es el que va a salir adelante. Eso sería mi participación, Eduardo. Espero haya resuelto o contestado puntualmente tu pregunta del desafío. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Por supuesto, Manuel, pues muchas gracias a los tres panelistas, a Pablo, Anabel y Manuel, por esta primer pregunta. Y cedo la palabra ahora a Carla Patiño. Adelante, Carla. Gracias, Eduardo. Vamos a continuar con la segunda pregunta. La pregunta para ti, mi querido Pablo, y para los demás panelistas también, es ¿qué soluciones con miras al 2021 podemos emprender ante los efectos del COVID-19? ¿Qué soluciones con miras al 2021 podemos emprender ante los efectos del COVID-19? Muchas gracias. Las soluciones pueden ser tan vastas como nuestra imaginación, como nuestras capacidades. Yo he hecho algún breve recuento que se los quiero compartir de alguna manera sincera, en el sentido de que va más allá de una receta. Son una serie de, más que soluciones, propuestas de solución que pueden ayudarnos a salir, a poder emprender ante los efectos del COVID. Insisto en el ser proactivos como ciudadanos, no dejarnos llevar únicamente por lo que dicen la mayoría, por acatar todo al pie de la letra, por el simple hecho de que a cierta, de repente, autoridad o a cierto líder de opinión se le ocurra algo, atenderlo sin preguntar, sin cuestionarle el por qué. Debemos de exigir nuestros derechos elementales, más allá de los que últimamente se han puesto de moda, que se incluye hasta el derecho al internet. No, el derecho a la libertad, al poder elegir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Otra solución puede ser el reinventarnos. No podemos seguir viviendo como estábamos. Esto cambió para siempre, cambió para bien. Estamos en el proceso de transición. Nunca es fácil pasar de una zona de confort como la que teníamos muchos de nosotros, que nos levantamos a cierta hora, acudíamos a la oficina con cierto horario, regresábamos, el fin de semana era el sábado para lavar la ropa y el domingo para salir a dar la vuelta. Ahora es muy distinto. Ahora hemos cambiado nuestros hábitos, hemos cambiado nuestros tiempos, nuestras actividades, las horas de trabajar. Hay quienes en esta pandemia hemos descubierto que trabajamos mejor después de las 8 de la noche en lugar de a partir de las 9 de la mañana. Ese reto de reinventarnos no solamente implica la parte económica o la parte laboral, sino también la social y la familiar. ¿Cuántos hemos vuelto a encontrar en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros padres, abuelos, una cercanía, un vínculo y mucho aprendizaje? Otro punto que es importantísimo es aprender a vivir con la pandemia. Aprender a que tenemos que ser respetuosos de los espacios públicos, que tenemos que usar mascarilla, guardar la sana distancia. Y algo muy importante que a mí me sorprende, que muchas personas no estaban acostumbradas a llevar ciertas medidas de higiene, que a la larga pues nos garantizan salud, bienestar, y es una forma de cortesía con el prójimo también. Tenemos que aprender también a ver el cómo sí. Esta pandemia, ahorita ponían mis dos compañeros panelistas buenos ejemplos de que cómo a las personas que están saliendo adelante, a las personas que están dando la cara, han aprendido a ver el cómo sí, no el cómo no. Tenemos que llevar alimento a la casa, pues sí, a lo mejor ya no tenemos una fuente de ingreso, pero vamos a ver cómo sí se puede, cómo somos creativos, cómo somos compartidos, cómo somos más productivos en lo que hacemos y también en lo que pensamos. Yo también creo que una solución, y que en esto sí debe de tomar parte inmediatamente el gobierno, es generar una mejora regulatoria. Yo insisto en esto porque lejos de facilitar a las personas que quieren emprender, que quieren generar empleos, que quieren generar riquezas, las facilidades, las oportunidades para que lo hagan de manera expedita, para que lo hagan puntualmente, para que dediquen sus esfuerzos a producir, pues pierden en algunos casos 10, 15 días en ir a una presidencia a sacar el permiso de venta del tal producto, luego tienen que ir a Protección Civil, luego les piden el CUR, comprobante. Toda esa parte deben de darse las facilidades para hacerlo más ágil, darles oportunidad de que generen
de que produzcan, de que lejos de estar horas o días haciendo trámites que a la larga no funcionan para nada, ese empeño, esa creatividad se dedique a generar fuentes de empleos. Otro de los puntos muy importantes es nuestra responsabilidad como sociedad. El hecho de que sepamos que somos responsables de nosotros, pero como ciudadanos también somos responsables de un entorno, de una familia, de un espacio laboral, y el respeto a los espacios, me refiero a la famosa sana distancia, es un compromiso que diariamente debemos de recordar. A todos se nos ha olvidado cuando nos bajamos del coche, cuando entramos a una tienda, de repente el cubrebocas, pero que sea la excepción, que no sea la regla, que no, dicho coloquialmente, que no le juguemos a listo con algo tan delicado como la salud. Este foro se enfoca a 3 puntos: trabajo, economía y turismo. Pero debemos de pensar que si no tenemos salud, que si estamos entubados, que si estamos en cuarentena, no podemos ni trabajar, ni generar riqueza, y mucho menos salir a exponer a los demás. Yo, por respeto al tiempo, quisiera cerrar con 2 cosas. La primera, el agradecimiento a Quibernus por este tipo de actividades, por estas ganas de mejorar, de ver el cómo sí, de seguir compartiendo con todos, de abrirnos las oportunidades a gente de otros estados. Ahorita, que antes de iniciar el panel platicábamos que era pues cosmopolita. A mí me da mucho gusto que como zacatecano nos volteen a ver, nos incluyan, que poder platicarles a mis paisanos, tanto aquí en Zacatecas como en otras partes, de esta experiencia, e invitarlos a esos puntos que les sugería como soluciones para hacer frente a la pandemia. Muchísimas gracias por todo, y cerraría con una frase que me agrada mucho, creo que es excepcional para estos tiempos, que es de un médico, de un político y de un eminente liberal, don Belisario Domínguez, que decía que si cada mexicano hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Yo creo que si hacemos lo que nos corresponde, la patria estará salvada. De veras, muchísimas gracias y pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos contigo ahora. Anabel, te repito la pregunta. ¿Qué soluciones con miras al 2021 podemos emprender ante los efectos del COVID-19? Caray, este tema yo creo que es la parte bonita, ¿no? Me encantó lo que decía Manuel, decir, no todo está perdido, por supuesto que no todo está perdido. Lo que decía Pablo en el sentido de vayamos parejos, creo que esa es la gran ventaja que tenemos los mexicanos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando de repente las cosas están ya casi ahogándonos, siempre sacamos la creatividad ante todo para poder salvaguardar lo más importante, que nos dimos cuenta en esta pandemia, que está en casa. Nuestro mundo realmente está ahí y lo tenemos que cuidar. ¿Cuáles serían las alternativas? La primera, sí o sí, adaptarnos. Porque de cualquier situación, ya sea pandemia, no pandemia, situación de crisis, de empleo, cualquier época de la vida, si no aprendemos a adaptarnos, estaremos condenados a la extinción. Y se sabe por naturaleza que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que se adapta a los cambios. Esto, de alguna manera, nos debe dejar claros que funcionan los talentos. Esa es otra. Yo creo que después de este proceso que ya vivimos, mucha gente entendió y se dio cuenta que no va a volver al trabajo que nunca le gustó. Se dará cuenta que no tomará la carrera que probablemente pensaba estudiar o continuarla. Se dio cuenta que haciendo lo que más le gusta, que es estar atornillado en la computadora, puede generar no solamente miles, sino cientos de miles de pesos, o incluso generar una plataforma que le pueda ayudar no solamente a él, sino a muchas otras personas para poder comercializar sus productos o algo más. Hablabas un rato sobre el tema de la pulverización de los grandes monopolios. Si ya se había comenzado con esta dinámica de economías a escala, como por ejemplo de Airbnb, ¿no? De estas enormes plataformas que le permitían a alguien que en su vida soñó con siquiera ser hotelero, bueno, pues el cuarto de los hijos
de que ya se habían ido a estudiar o que ya se habían casado o que era la bodeguita ahí de los triques, la remodelaron y la convirtieron en una fuente de ingresos para su casa. Cuando abrimos nuestro contexto, nos damos cuenta de que en todos lados hay dinero. Para aquellas personas que de repente dicen, ay, es que el dinero no se da en los árboles, es que, ¿por qué pensar en esta o tal manera? Yo creo que aquí es una excelente oportunidad. En mi pueblo se dice, no sé si también por allá en las otras partes de México, pero dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Y hoy la situación nos puso en la misma plataforma de oportunidades a muchos. Al gran empresario que tenía un restaurante que desafortunadamente, y me solidarizo mucho con ellos, que tuvieron incluso que cerrar porque no soportaban el gasto corriente de unos recibos de luz altísimos, de una renta altísima, de pago de salarios de su gente, que aun cuando a lo mejor nada más fuera una parte proporcional para que por lo menos tuvieran algo de comer, no podían ya sacarlos de su bolsa, entonces tuvieron que cerrar. Pero también estamos en la misma plataforma o en la misma igualdad en línea de meta de aquellas personas que empezaron a hacer salsas en su casa, se dieron cuenta que esa salsa la podían comercializar con todo su fraccionamiento o con todos sus vecinos y que incluso se lo podían mandar al primo, al vecino, al amigo vía estafeta para que también ya lo tuvieran en Puebla, en Guadalajara, en cualquier parte. Esa oportunidad que hoy las redes sociales nos presentan para no solamente echar chal o ponernos a platicar, sino hacer negocios. Nos dimos cuenta que las mujeres principalmente, a través de sus grupos de WhatsApp, con las mamás de sus compañeritos de la escuela, de los niños, o con las comadres o con las primas o con lo que sea, pudieron empezar a vender artículos de joyería, accesorios, cosméticos, comida, ropa. Es una gran oportunidad. Nos sensibilizamos. Eso también es una parte bien, bien, bien bonita de todo este proceso, porque de todo lo que sucede siempre hay que destacar lo que más se puede obtener. Y a mí me queda claro que hoy, si el mexicano era echado para adelante y solidario, hoy nos hemos convertido aún más en esa gente fuerte y en esa gente grande. ¿Por qué? Porque hoy nos dimos cuenta que aunque probablemente yo no tengo una economía tan fluida, me volteo y veo a la persona que probablemente tiene 10 bolsitas de papas y que sabemos que ese es. Dejamos de escuchar la verdad. Sí. Ya teníamos, les comento a todos, Anabel había tenido un poquito de problemas con su internet, así que vamos a continuar, Manuel, si no lo permites, con tu participación sobre los, permíteme, te leo de nuevo la pregunta. Sí, claro. Para que podamos continuar. ¿Qué soluciones con miras al 2021 podemos emprender ante los efectos del COVID-19? Tienes 8 minutos. Bien. Muchas gracias. Solución número 1, la creación de nuevos empleos a través del apoyo gubernamental, a través de lo que es la base del Estado, no sí la familia, así lo dicen nuestros códigos, pero lo que es la comunidad rural, la comunidad donde inicia todo. Debemos trabajar localmente, debemos invitar al gobierno a que escuche como tal al pueblo, ¿no? Se escucha muy trillado, pero ese principio, si se consigue, será una solución increíble, porque con esto se podrán crear empleos y aquí entra otra solución que es el apoyo a estudiantes y jóvenes. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en MC Link Travel después en todo esto, tenía 17 años y fue muy complicado como joven entrar en un mundo lleno de gente con mucho expertise. Ahora me doy cuenta que los jóvenes de 20 años, de 21 años, de 18, 19 años, son tan talentosos que podrían realmente complementar la experiencia de uno. Entonces, la segunda solución es que los jóvenes se crean que tienen la capacidad de poder
llegar a conseguir ese sueño de volverse el nuevo de Facebook, ¿no? Que puedan llegar a creer que pueden tener un estándar, que no se limiten en sus estándares, que puedan llegar lejos. Esa sería la segunda solución. Trabajar directamente con instituciones educativas, con instituciones tanto públicas como privadas, lograr entrar a las escuelas donde se pueda tener como un acercamiento de cómo podemos innovar dentro de las aulas virtuales ahora, en algún proyecto en conjunto, que todas las empresas, y quiero aquí dar un dato de la Secretaría de Economía, que dice, obviamente sabemos todos que son las microempresas, que son esos negocios que tienen menos de 10 trabajadores y que generan actualmente ventas hasta 4 millones de pesos. Pero aquí viene lo interesante. México lo representan el 95% del total de las empresas, es decir, solo el 5% de las empresas son esas grandes, enormes. Imagínense el potencial que tenemos para crear tu propia empresa con tu hermano, con tu vecino, con tu amigo de la primaria e innovar. México en sus 130 y tantos millones, bueno, dicen algunos menos por el último registro de INEGI, pero en todos los millones de habitantes que somos, creo que existe una gran posibilidad de poder salir adelante incentivando la microempresa. Esa es mi tercera solución. La siguiente es agilizar gobierno. Si me escuchas y si puedes tú voltear a ver este video que Grupo Quibernos te trae, necesitas facilitar los procesos. Necesitas hacer más ágil ir a sacar una licencia. Ocupa la tecnología. Que sea más sencillo hacer una cita para poder ir a tramitar tu SAT. Que puedas tú tener mayor facilidad para crear tu fiel. Que sea más sencillo el proceso. Eso es otra solución. Ahorita que estás en Zacatecas, Pablo, tengo unos amigos que quiero muchísimo aquí en Toronto que son zacatecanos y estoy enamorado de Zacatecas por ellos. Quiero que sepas que esa es otra de las cosas que quiero incentivar o que quiero proponer o que quisiera que se escuchara. Tenemos que empezar a buscar estas reuniones. Yo no tenía el gusto de conocer a Pablo, ahora ya lo tengo. Sé que podemos tener el gusto de platicar un día y poder ver qué hacer con Zacatecas como estado y poder incentivar el turismo desde Canadá para allá. Un ejemplo. Este tipo de ideas son las que yo invito a que se despierten. Esta es otra solución. Que si tú estás en tu casa sentado y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿en qué eres bueno? Date cuenta en que eres bueno y empieza a buscar las conexiones. Si tú eres bueno en crear la nueva lancha que va a llevar peces, bueno, va a cargar peces mucho más fácil que la otra, bueno, busca cómo poder hacerlo. Busca cómo hablarle a la persona que está en la costa, que se dedica a la creación de lanchas y ¡pum! Haz ahí tu esfuerzo, manda tu idea, empieza tú a creerte que puedes llegar hasta donde quieras. Siguiente solución, aceptarlo online. Necesitamos aceptarlo online. Mi mamá me está escuchando y me encanta. Si me está escuchando, madre, te mando un beso. Mi mamá está en Toluca y hemos encontrado que en lo online ya no nos quejamos. Antes era, ay, hijito, cómo me choca esto de la computadora. Ahora ya no. Ahora ya nos une desde nuestras abuelitas hasta los niños de la primaria en lo online. Entonces, aceptar que el online se vino a quedar. Eso será algo bueno, maravilloso como solución, el incentivar lo online, los mecanismos, empezar con esta cultura de la 5G que ahora en Canadá está y en otros países también, y en México no tarda porque tenemos una estructura de comunicaciones mucho mejor que en otros lados. Entonces sería el online la siguiente solución, darnos cuenta que así será. Después, la última, que entre nosotros podamos llevar esta plática que sea como el reto de solución. Si yo hoy, que no seamos egoístas, vamos, si yo hoy estoy aprendiendo de Pablo, de ti, Carlita, de ti, Eduardo, y por supuesto ya regresó, mira, ya, hola, qué bueno que ya regresaste, ahorita continúas, que lo transmita, que pueda yo transmitirlo en la reunión, oigan, ¿qué creen? Estuve en un evento, en un foro y escuché que hay que echarle ganas, porque en Puebla la situación está complicada como en Zacatecas, pero miren, estamos logrando sacar adelante un proyecto de esto o aquello. Eso es lo que nos va a poder dar buena vibra. Miren, soy una persona muy devota, estoy enamorado de Dios, soy muy católico, yo respeto toda la sinergia de todos los que quieran hablar de lo que quieran,
Y aquí en Canadá, imagínense, donde vivo, Toronto, la ciudad más cosmopolita del mundo. Algunos dicen que es Londres y otros Nueva York, pero yo sé que es Toronto. Se hablan más de 115 lenguas aquí, en Toronto, Canadá. O sea, me ven y ya no saben si realmente soy mexicano. Bueno, me ven como ruso a veces, ¿verdad? No, no es cierto. Pero aquí, o sea, se nota que la gente está acostumbrada a la multiculturalidad. ¿Y por qué comento esto? Porque al final es el momento de unirnos como ciudadanos del mundo. Unirnos, de darnos cuenta que sí, soy de descendencia mexicana y mis raíces me encantan, tú eres de otra descendencia, pero al final somos del mismo mundo. Entonces llegamos a entender esto en un nivel donde podemos crecer juntos como sociedad. Y es ahí donde veo que vamos a poder hacer un equipo de trabajo combinando nuestras trincheras y nuestros expertices. No todos podemos ser caballos, como en un ajedrez, no todos podemos ser las reinas, no todos podemos ser los reyes, no todos podemos ser los peones. Pero al final es necesario todo para jugar el juego de la vida. Entonces, no importa que tú estés en este punto, y ese es el último con lo que quería concluir, no importa que tú seas el señor que está limpiando el piso, tan importante tu trabajo de un museo o de un lugar, centro comercial, es tan importante como el que va y compra. Entonces no empecemos a darnos y a quitarnos méritos y a decir, ay, este es el que siempre. No, no es momento de esto ya. Ese es el despertar del mundo, valorarlo. Y esa es la transmisión que quiero darles desde mi experiencia como canadiense, estando en Canadá, no por otro tema de presumir, simplemente porque aquí es igual el que trabaja en construcción que el que está como director de la compañía de construcción. Es algo que me encantará que pueda en algún momento mi México, que tanto amo, respetar y aceptar. Porque aquí es cuestiones de aceptar. Y eso nos va a llevar a un cambio totalmente de mentalidad. Y esas serían las soluciones de lo que yo veo como lo que en el 2021 vamos a ver buenos efectos o no buenos efectos. Pero de mi parte, eso es lo que estamos transmitiendo, eso es lo que estamos trabajando día a día, aprendiendo y haciéndolo nuevamente. Cometiendo errores, aprendiendo y volviendo a cometer errores, aprendiendo y cometiendo nuevamente errores para poder llegar a tener un equilibrio. Eso es el de solución que yo doy, más las otras que di. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias, Manuel. Anabel, si gustas, te habían sobrado 3 minutos para que hagas tu cierre de la segunda pregunta. Recordarles que vamos a tener una última ronda donde van a poder hacer sus conclusiones al respecto de estas 2 preguntas, sobre la dinámica del foro, algunas recomendaciones que quieran hacer o algún comentario comercial. Va a estar abierto igual el micrófono durante 8 minutos en la tercera ronda. Anabel, si gustas. Sí, una disculpa, les digo que el asunto de la tecnología de repente aquí en el interior del estado se complica. Estábamos hablando precisamente y me encantó porque me suma a lo que dice Manuel. El asunto de los talentos, detectarlos hoy en día, es nuestra mayor ventaja de oportunidad. Ya nos dimos cuenta que hoy el dinero está en la gente. Por ello es importante que aprendamos a tener un impacto social. Nos dimos cuenta también que la fuerza de tu empresa la tiene precisamente tu cliente interno. Mucha gente, así, sin ningún tipo de ánimo, mandó a la gente a descansar sin salario, aún teniendo a lo mejor un presupuesto designado para este año, a lo mejor para abrir una nueva sucursal o para cualquier otra cosa. Nos dimos cuenta que la empatía genera lealtades. Cuando hubo personas que mandaron a su gente, aún con un poquito de su salario, y les dijeron, bueno, nos importa tu salud, cuídate y yo te apoyo. Hoy esos trabajadores se convirtieron no solamente en aliados de la empresa, se convirtieron en familia. Entonces, si queremos hacer que nuestros equipos sean sólidos y fuertes, tenemos que garantizar que se sientan más en casa, ¿no? Hablaba yo precisamente de que nos dimos cuenta hoy de qué tan fácil es hacer dinero. Cuando rompimos, y quería poner antes de cuando estaba yendo de la señal, quería poner un ejemplo súper claro. Salió un meme, no sé si ustedes lo vieron, en donde estaba una chava en una camioneta de lujo, me parece que era una Audi o algo así, con la cajuela abierta y vendía cubrebocas. Nos dimos cuenta que empezaron los ataques horribles de, ay, esa chava que está vendiendo cubrebocas, qué vergüenza, que bla, 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 bla. Nos dimos cuenta hoy, para aquellos que somos emprendedores y ya nos ha tocado romper o quebrar un negocio y quedarnos
vaya, sin risa, porque también la debíamos, y con un montón de cosas, y tener que levantarnos de menos mucho, y tener que volver a construir y volver a hacer las cosas, nos hemos dado cuenta que, bueno, esa parte es una resiliencia, pero mucha gente que no había tenido experiencias así, hoy se dio cuenta de que la vergüenza no paga deudas, de que la pena y los complejos sociales no te resuelven la vida. Estamos en una oportunidad enorme que tenemos que aprovechar y hacer nuestra para decir, órale, no se me quita nada si soy profesionista, si soy a lo mejor ama de casa, si toda la vida he tenido un trabajo burocrático o siempre he vestido de traje, el empezar a emprender algo, y a lo mejor nos dimos cuenta que somos buenos para hacer tutoriales de ejercicio. Otra cosa, también nos dimos cuenta que podemos mejorar nuestra salud, que es importante darle tiempo a nuestro organismo, de crecer como seres humanos, de darle una parte espiritual a nuestro ser. Yo también soy muy devota y soy también muy católica, y a lo mejor no católica, apostólica y romana de ser de cada 8 días de misa, pero sí soy una persona de mucha fe. Y yo creo que hoy en día los seres humanos tuvimos que emigrar a soportarnos de algo más grande. Esta pandemia ciertamente nos sacudió, pero también nos hizo sacar la mejor versión de nosotros. Retomar que lo importante, porque ya nos habíamos perdido en el hacer todos los días, y vivir en el estrés de no tengo tiempo. Cuando nos dimos cuenta que teníamos demasiado, realmente no le hicimos feo a tener más tiempo, sino a estar con nosotros mismos en una casa en donde los ruidos de nuestras propias carencias o de nuestros propios temas ahí internos nos empezaron a taladrar, y era lo que no nos sentía o no nos hacía del todo gusto, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Primero, crece tú como persona. Estamos ya más sólidos. Apuntálate de tu familia, define qué vas a hacer, planea, prepárate, profesionalízate, porque si ya te diste la tarea de a lo mejor arrancar un negocio de salsas, de comida, de logística, ¿por qué no incluso hasta de clases en línea adicionales, si te diste cuenta que te está yendo muy bien, o de comercialización de lo que quieras, o de grupos de estos, de los que se hicieron verdaderas redes de networking? Vamos a empezar a capitalizarlo de una manera profesional. Hay oportunidad, señores, ya lo decía incluso Manuel, van a faltar como 2 añitos para que todo se normalice adecuadamente. Yo soy una apasionada de viajar desde en la colonia de mi pueblo hasta a lo mejor agarrar un boleto de avión y ver dónde me depara el futuro. Entonces, si hoy podemos entonces aprovechar esas cosas, el mexicano, por cuidarse y por cuestiones económicas, querrá viajar de manera local. Aprendamos eso, y que no se nos vaya otra vez la mano en fortalecer a los monopolios. Si ya nos dimos cuenta qué bonito es hacer equipo con su uso hasta beneficio al medio ambiente, montémonos en esa dinámica para fortalecernos todos, trabajar en equipo y de verdad vernos como una gran potencia. Si tú te juntas con la persona que hace una producción de 10 kilos de verdura y con otros más, podrás convertirte en un productor muy grande que puede surtirle a otras cosas. Pensemos en grande, actuemos en local, y de alguna manera también, pues, démosle gracias a la vida, aprendamos a ser agradecidos, porque a veces es lo que se nos olvida. Nos perdemos en el querer generar, y hemos perdido muchas veces la gran oportunidad de ser agradecidos con el milagro de la vida, que hoy nos dimos cuenta más que nunca que la salud es lo más importante, y esa no se compra, porque hay mucha gente que tuvo mucha gente, familias que tuvieron mucho dinero y no pudieron salvarse. Así que esto nos deja un poquito de reflexión. Muchas gracias y sigamos. Muchísimas gracias, Anabel. Yo sé que estos temas, sobre todo cuando es cuestión de dar soluciones, y eso es lo que más nos ha impresionado, que nuestros 3 ponentes han venido con listas y listas de soluciones, que no solamente ha sido como, pues hay que echarle ganas, ¿no? O no hay que dejarnos caer. Tantas soluciones que yo sé que aquí nos podría dar la vida para estar otras 2 o 3 horas más platicando con personas que además son expertas en su área. Pero pues, como esto tiene que continuar, vamos a darle paso a la tercera ronda de intervenciones con mi compañero Eduardo, quien les va a explicar. Gracias, pues pasamos simplemente a las conclusiones, en donde les pediría que partan su conclusión en los 3 tópicos
de esta mesa: trabajo, turismo y economía. Adelante, por favor, Pablo. Muchas gracias. Yo quisiera finalizar reiterando pues uno de los postulados que estuve manifestando a lo largo de mis intervenciones, que es la necesidad de darle a las personas, a los individuos, a las empresas, libertad para hacer, para decidir, para crear. Creo que coincidimos, me da mucho gusto los tres panelistas en la necesidad de una mejora regulatoria, de cómo hacer que las cosas se hagan, pero se hagan fácil. Los gobiernos, no es una de sus principales, o si no es que su principal función es facilitarles la vida. En una pandemia, cuando todo es adverso, cuando hay problemas que escapan a la solución inmediata a nuestras manos, a la mano de los científicos, a la mano de los propios gobiernos, son ellos los que regulan la vida, los que norman la vida de los ciudadanos, los que deben de dar el primer paso y generar facilidades, facilitarnos la vida, facilitarles los trámites. Creo que estos foros son muy importantes, esta cumbre, porque hacemos eco. Si ahorita nos vieron 100, 200 personas y al rato lo retoman otras 2 o 3 y podemos hacer eco de propuestas como esta, de la mejora regulatoria o de buscarle el cómo sí, de la necesidad de crear nexos y vínculos, ya sean digitales, formales, a través de estos foros, creo que no solamente se hace eco, sino también se hace ciudadanía, que es algo que hemos concluido. En esta pandemia no vamos a salir por los gobiernos. Desde mi perspectiva vamos a salir por 2 cosas, por la ciencia y por los ciudadanos. Insisto que los gobiernos están para facilitar las cosas, pero las soluciones, quien lleva las riendas y quien habrá de recuperar la parte laboral, de generar los trabajos, de generar la riqueza, van a ser los ciudadanos. Quien habrá de reactivar la economía, de generar el consumo, de propiciar que los multiplicadores económicos sean cada día más amplios, de reinventarse, de crear nuevas áreas de empleo, nuevas oportunidades, van a ser los ciudadanos. Históricamente, incluso en las épocas de mayor represión, han sido los ciudadanos los que dan la cara. ¿De la mano de quién? Apoyados con quién? Pues de las asociaciones, de equipos, de comunidades como Quibernus, que no solamente piensan en el presente o critican lo que hay actualmente, sino que vislumbran oportunidades en el futuro, que este futuro, si el futuro siempre es incierto, pero ahora es doblemente incierto, pero de algo estamos seguros, que de esta, aunque ya se haya comentado mucho, pues vamos a salir, y qué mejor que salgamos juntos, que salgamos de la mano y que aprovechemos estos foros. Yo me sorprendió honestamente que Quibernus contaba con 20 aliados estratégicos, que es una asociación de jóvenes que pues está marcando pauta, que tiene postulados muy claros, que es apartidista, que es otra de sus fortalezas, y por lo que la poca experiencia que he tenido de contacto con algunos de los quibernautas, que saben generar equipo, que saben generar vínculos, nexos, lazos, que permiten fortalecernos a cada una de nuestras áreas. Me agradó mucho lo que decía Manuel. En esta vida a todos nos toca generar, tener una actividad. Yo hace rato retomaba la frase de Belisario Domínguez, ¿no? Si cada mexicano hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Yo creo que sí. Si cada quien hacemos lo que nos corresponde, no todos podemos ser el director general, el chofer. Si es un bautizo, no todos podemos ser bautizados, pero sí podemos ir, sí podemos estar juntos, sí podemos participar. Es lo que se trata. Los felicito en ese sentido y creo que con estas actividades se puede fortalecer primero la generación de condiciones laborales o ampliarlas o crear algunas nuevas que reactiven, de que creen nuevos nichos de mercado en la economía. Nuevamente yo les agradezco desde Zacatecas la oportunidad, agradezco a mi amigo Mariano Tello que me haya vinculado con ustedes, me dio mucho gusto escucharlos, ahora conocerlos. Espero seguir al pendiente de sus actividades y acá en Zacatecas pues tienen un amigo. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Pablo, por la apertura y por supuesto por los comentarios y tus aportaciones tan relevantes. Por favor, Anabel, continuamos contigo la parte de conclusiones. Muchas gracias. Definitivamente también yo agradecer
este espacio, ¿no? Y el poder compartir y aprender de dos grandes en cada una de sus áreas y naturalmente también de estos dos moderadores que, vaya, son de talla aquí vernos, ¿no? Yo creo que también esto es importante. Mi querida Ara, que siempre dinámica, pues anda buscando alternativas para que este tipo de cosas sucedan. Muchísimas gracias. Y desde Puebla decirles y reiterarles que tienen aquí su casa y siempre sumados con la intención de hacer de nuestra causa algo que verdaderamente, ya cerrando 3 áreas. Yo creo que después de todo lo que platicamos, vale la pena que nos quedemos con que las cosas ya no serán iguales. La nueva normalidad es simplemente un trance para algo muy diferente. Cuando aún la gente ya esté vacunada, cuando estemos con otro proceso ya con los semáforos en verde, regresaremos, pero no regresaremos a la normalidad anterior. Regresaremos a una dinámica en la que habrán cambiado muchas cosas. Me queda claro que los trabajos que se habían hecho, como lo decía hace un rato también Manuel, han cambiado, ¿no? Y cambiarán, porque nos dimos cuenta que muchas profesiones se quedaron o se quedarán obsoletas. Las instituciones educativas también tendrán que migrar sus sistemas para poderle dar las herramientas necesarias a la gente en función a las necesidades que el mercado laboral está requiriendo. Por ello, tendremos que también vincular mucho y nos tendremos que dar cuenta que ya no podemos trabajar por dinero, porque no existen los buenos negocios, existen los buenos empresarios, los buenos emprendedores o los buenos profesionistas, que son capaces incluso de generar alternativas en función a sus propios talentos frente a las necesidades que están latentes en cualquiera que sea su ramo. También vamos a dejar claro que la economía nos dimos cuenta que es y se seguirá haciendo de manera más local. Hoy cualquier persona tenemos la posibilidad de generar muchísimo dinero. Aprendamos a trabajar con el dinero, aprendamos a hacer buen uso de él, que de alguna manera el gastar no es del todo bueno, por lo menos en una primera etapa de emprendimiento. Capitalicemos nuestro negocio, aprendamos y hagámoslo realidad, el hecho de invertir o tener varias fuentes de ingreso adicionales a la que de por sí ya habíamos tenido. Si nos convertimos en personas que generen ingreso de diferentes fuentes, tendremos chorritos que nos traigan y que incluso nos permitirán también tener una vida mucho más relajada y poder alcanzar nuestra libertad financiera a una corta edad. Esto no es responsabilidad, como lo decía Pablo, y esto me encantó, porque a veces culpamos de todo al gobierno, y ciertamente ellos tienen que generar las políticas públicas para que nos pongan el piso parejo, pero ya nos dimos cuenta hoy que si el gobierno no lo hace por nosotros necesitamos tomar la responsabilidad de nuestras propias economías, porque aún cuando se soltaron recursos económicos probablemente hubo gente que se gastó ese dinero en las primeras semanas, cuando el programa a lo mejor tenía que abarcar 2 meses o cosas así. Entonces, seamos responsables con nuestras economías si es que queremos verdaderamente ser personas prósperas. Y también, junto con ello, profesionalicemos nuestros negocios. Era algo que yo les estaba diciendo hace un ratito. No podemos pensar que hacer dinero o tener un negocio es simplemente tener algún producto y comercializarlo. No. Hagamos que las cosas sean profesionales para que esto le permita a nuestra idea, a nuestro negocio crecer y a lo mejor generar más empleos. La parte del turismo, hoy se viene una oleada. La gente estuvieron mucho tiempo encerrados. Lo que queremos es conocer otras cosas, ver otras cosas, tener experiencias. Y ya nos dimos cuenta que lo que nos llevamos única y exclusivamente es lo vivido, lo comido, lo disfrutado. Entonces, cambiaremos también nuestros modos de consumo. Hoy la gente, si anteriormente ya como que los millennials ya no estaban entusiasmados por tener una casa que los atara 20 años a una deuda, si ya no vamos a tener a lo mejor la ilusión de tener un auto porque podemos pedir uno por Uber y si no nos gusta ese pedimos una línea más alta que sea la Black o algo, podemos tener en cualquier momento un vehículo que no nos genere un gasto o un pasivo genérico y que después se deprecie. La mentalidad ya cambió. Hoy nos damos cuenta que desde cualquiera que sea nuestra plataforma podemos generar dinero y mucho. Entonces, pues compartámoslo con alguien más, hagamos redes enormes que no solamente sean de amigos, sino también de socios estratégicos, socios comerciales, y hagamos que suceda para que México vuelva a ser esa zona rica. Cuidémonos todos
Y bueno, pues solamente si estamos preparados ante cualquier situación, no esperamos que llegue otra pandemia u otra circunstancia, pero aprendamos de esta que se llevó tristemente a muchas personas cercanas, a muchas personas queridas, porque yo creo que la peor manera de aprender es a costa de la vida de alguien más. Entonces, pues que esto nos sirva por lo menos para retomar lo bueno que haya salido de esto. Y bueno, pues mandarles un abrazo muy sincero y muy fraterno a toda la gente que el día de hoy se conectó, que dedicó un momento de su día, porque también eso es otra cosa. El tiempo ya nos dimos cuenta de qué tan valioso es. Aprendamos a invertirlo adecuadamente, no perdamos nuestra vida y nuestro mejor momento y nuestra energía en cosas que probablemente después nos generarán frustración por haberlo desperdiciado. Y bueno, pues decirles que en Puebla tienen su casa, que el colectivo Quibernos también está chambeando con todo. Y bueno, pues mi respeto y admiración a cada uno de los que el día de hoy pues compartieron su tiempo, su pantalla y este foro con una servidora. Muchas gracias, Anabel. Y bueno, recordemos que también no solo es los que lo están viendo en vivo, sino que se tendrá la oportunidad de poderlo ver a través de las redes de la cumbre en una oportunidad posterior. Y adelante, Manuel, por favor, con las conclusiones que te corresponden. Gracias. Número uno, iba a poner una presentación, pero me encanta que no la puse porque sale algo más natural y no seguí ninguna línea. Conclusiones son las siguientes. Sé que el pensar en lo que piensa el otro es importante. Quizá muchos dicen, ay, qué fácil, pues sí, él está en Canadá, o miren qué fácil, pues ella está súper bien, ay, pues ellos tenían sus guardaditos. Se va a escuchar muy, muy tajante, pero no nos quita el sueño, ¿no? Dejen de preocuparse por el otro. Empiecen a ustedes a hacer el cambio interno. Primera conclusión. Segunda conclusión, recordar que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Muy trillada, muy real. Eso nos va a ayudar a crear un ámbito de crecimiento como de sociedad. Encuentra tus pasiones. Encuentra tus pasiones. Ya no pierdas tiempo. Siguiente. Principios básicos de la vida. No se nos olviden. Ser, deber ser y el hacer. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Como empresa, como industria, como sociedad, económicamente hablando, ¿qué impacto genero, aunque sea de un peso? ¿Cómo lo debo hacer? No se nos olvide esos principios. Somos un imán de atracción. Recibimos lo que damos. Comprobado con libros y teorías en todos los tenores, teológicos, sociológicos y hasta ya virtuales. Y el hacer hoy. Continuar hoy. Levantarte hoy. Sí, tengo a mi mamá con COVID. Sí, tengo un problema de personalidad. Sí, tengo un problema. Bueno, ese es el ser. Reconócete y empieza a hacer el cambio. Debemos de no olvidarnos que tenemos una individualidad en una colectividad, y aquí hablamos de grupo Quibernos, ¿no? Esto creo que es algo fundamental en esta nueva reactivación del trabajo, de lo económico y de lo turístico. Como dice su frase, el futuro lo construimos en red. Somos una red. Hago una analogía. Desde abajo se puede ver un mantel lleno y cruzado de hilos y se ve horrible y decimos, órale, así estamos, pero les aseguro que desde arriba hacia abajo se ve ese mantel precioso con ese dibujo maravilloso. Entonces no nos preocupamos cómo se ve ahorita las cosas, permitamos que esto siga avanzando. ¿Se va a valorar mucho? Sí, me queda claro que todos van a aprender, todo el mundo habla de esto en los webinars, de aquí me paso a otro, vengo de otro webinar, en fin. Y en cada uno en el que estamos participando, en cualquier idioma, con compañeros y socios en Japón, China, Australia, aquí en Toronto, en México, en Argentina, en Sudamérica, con la gente que tengo la oportunidad de enlazarme ahora, remotamente en un instante. Y les puedo decir que todos hablan de que sí, esto va a cambiar y vamos a regresar más fuertes. Bueno, eso se llama ese sentimiento de saber que cuando abran las fronteras vamos a regresar a una realidad, a un viaje, etcétera. Sí, la gente va a salir súper feliz. Se llama euforia. Que esto no se quede en una euforia nada más, sino se vuelva algo ya para toda la vida. ¿Y qué creen? No me preocupa que la gente no aprenda de esto. Me preocupa que yo aprenda de esto. Que yo, Manuel, haya aprendido de esto. Y por supuesto, de ahí mi esposa,
mi hijo y empezamos a crecer. Empezar primero tú. La verdad, si el mundo no lo aprendió, la verdad no me quita el sueño, ¿eh? Si yo veo que en 2 años el mundo no aprendió de esto y sigue igual, tengo que aprender a vivir en lo colectivo, pero también en lo individual y a hacer las cosas de manera individual. Esto es con lo que yo culmino esta oportunidad. Trabajo, economía y turismo de la mano deberán salir adelante. Por supuesto, es un tema muy bonito. Agradezco la invitación nuevamente y espero que esto pueda retumbar no nada más en su corazón, sino en su actuar día a día. Muchas gracias y un saludo a mi hermano también, que es socio de la empresa y que ya me dijo, ¿por qué no me manda saludos, verdad? Ahí está, Camachín. Te mando un abrazo. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel. Con esto cerramos las participaciones de nuestros panelistas, agradeciendo su tiempo y también, por supuesto, sus contribuciones. Y es que cierto es, haciendo una pequeña o breve recapitulación de lo que nos han comentado, pues Pablo decía, los gobernantes no saben actuar, las autoridades no saben planear. Y cierto es que gran parte está en ellos. Sí, todo nos puede tocar a los ciudadanos, como también lo mencionaban, a las empresas, los empresarios, estos microempresarios, pero sin duda no está por demás que se cuenten con las herramientas que el gobierno tiene para poder facilitar y acercar. También comentaba Pablo sobre la proactividad, la exigencia puntual a las autoridades y la facilidad para poder generar negocios. Y con este escenario, pues ya los ciudadanos deben de empezar a nadar con más facilidad y también así poder generar condiciones muy buenas para ellos. Anabel destacaba sobre las problemáticas académicas que pues otorgan las dificultades en cuestión de tecnología, de red, que tanto pueden ser una pequeña obstrucción para los alumnos, como de la misma forma para los maestros, y ante los recursos escasos, pues el poder hacer un mejor uso de las finanzas personales siempre será una muy buena estrategia. Manuel también destacó que en las grandes crisis el corazón o se curte o se rompe, y cierto es que esto está en una decisión de nosotros como ciudadanos, de qué forma lo afrontamos. La facilidad nuevamente se destaca sobre hacer procesos por parte del gobierno más sencillos, más tecnológicos, que no nos obliguen a acudir a algún lugar físicamente, sino que nos permitan hacer algún trámite en 10 minutos, proporcionando la misma documentación vía digital como uno de los grandes ejemplos. Se hablaba también sobre gastar y no gastar, y es que para este ejemplo me parece que quien tiene lo suficiente para gastar sin entrar en complicaciones económicas debe de hacerlo, para así poder reactivar la economía con una mayor eficacia, y los que no tienen para poder gastar, pues que también en esa misma medida puedan ser muy precavidos y cautelosos, y que vaya, cada peso cuenta, más aún cuando se encuentra en un escenario de deuda, cuando también ya lo mencionaron nuestros panelistas. Hoy la crisis sanitaria que nació en China, el principal país manufacturero, pues hace que de ahí se detone con la disminución del consumo petrolero, esta crisis, ahí justo se abre la puerta para la crisis económica mundial, y el confinamiento poco a poco pues fue afectando y destruyendo en diferente medida las economías de todos los países. Las acciones que tomaba el gobierno eran determinantes sobre a qué nivel se afectaba. Y pues sin duda, ahora nos toca ver, justo con el nombre de la cumbre, hacia el futuro 2021. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo estaremos enfrentando? Y porque aunque no se tiene mucha certidumbre sobre los temas de la vacuna, más aún con la noticia que tuvimos hoy sobre la misma de AstraZeneca, que hace un par de días era muy alentadora, pues hoy no lo es así. Entonces, sí depende un tanto de nosotros adaptarnos, como ya lo mencionaba Anabel, y con este mismo proceso de adaptación, de voluntad, de proactividad, seguramente lograremos el futuro. Y el futuro construido en red será también con un adecuado y adecuada medida de trabajo, economía y turismo, logrando equilibrios entre gobierno y ciudadanía, pues salir avantes de esto. Muchas gracias. Esto es cuanto a las conclusiones. Cedo el uso de la palabra a Carla. Adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues ya me toca el cierre, lamentablemente. Muy triste porque ha sido sumamente fructífera esta mesa de trabajo con 3 excelentes panelistas, Pablo, Manuel, Anabel. Decirles que estamos sumamente agradecidos, tenemos muy buenos comentarios con respecto a sus participaciones, a las grandes ideas que nos dejan, sobre todo
a esta forma tan alentadora que nos dan a partir de la pandemia. Mucho se ha dicho sobre pues todo lo malo, ¿no? Creo que llevamos bastantes meses hablando de todo lo malo y de lo mal que le hemos pasado, pero también nos llena de alegría contar con cibernautas, con personas que hoy nos muestran otro panorama, nos dan incluso en cifras, como lo hacía Manuel, datos que nos permiten entender que la gente se sigue moviendo, que seguimos trabajando, que seguimos solidarizándonos. Me sumo totalmente al comentario de Anabel, de decir que hay un montón de mujeres y de hombres que encontraron desde sus casas una forma de ser sus propios jefes, que ante la incertidumbre decidieron emprender y hoy están haciendo cosas increíbles. Felicitarlos a todos porque siempre los mexicanos nos hemos identificado por ser muy luchones, muy aguerridos y porque ante cualquier adversidad siempre hemos salido adelante. Con una sonrisa en la cara, haciendo memes, buscando la forma cuando no había cubrebocas, incluso hicimos un montón de formas en las que podíamos seguir echándonos la chela con todo y cubrebocas, y siempre seguimos saliendo adelante. Entonces, solidarizarnos también con todas las familias que tristemente perdieron a un familiar o a varios familiares por causa de la pandemia, pero decirles que no están solos, que en Quibernos hay una gran familia con muchos quibernautas que estamos trabajando en red porque todos un día podamos salir adelante y salir sin cubrebocas. Mientras tanto, en lo que eso sucede, no olviden cuidarse, seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos de manera constante y siempre usar cubrebocas. Muchísimas gracias a todos por haber participado, por estar con nosotros, y pues los dejo con nuestro conductor para que les den las últimas explicaciones, que creo que ya no está, pero para que les informen sobre el panel de mañana. Y pues bueno, antes de irnos, también decirles que mencionaron algo que me pareció sumamente interesante sobre la familia. Hoy tenemos la posibilidad, ante este reto que estamos enfrentando, de estar en nuestros hogares y poder convivir un poquito más con la familia. Sé que muchos de los hogares, tristemente, las mujeres y las niñas son violentadas, también los hombres, pero en menores de los casos. Pero la mayoría de los que tenemos la fortuna de poder hoy desayunar, comer y cenar con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, aprovechemos este tiempo, que quizás sea, esperemos que solo sea por una única ocasión y no haya más pandemias, pero mientras tanto, pues con los que podamos al menos estemos un poco más cerca, si no físicamente, por lo menos en comunicación. Y ahora sí, Ale. Carlos, ya llegó Carlos. Hola de nuevo a todos, les agradezco mucho a nuestros dos moderadores y a los tres panelistas por habernos acompañado el día de hoy, y con mucha reflexión y aprendizaje nos deja. Se escucha cortado, hablar ¿no? sobre reactivación económica, los retos para la gente que trabaja y una situación que aqueja a todos y a todas. Ahora les queremos hacer entrega a nombre de Alejandrina Aguilar, el colectivo Quibernos y todas las organizaciones aliadas de sus NODIs, un reconocimiento que damos aquí en Cumbre Futuro 2021. Les agradecemos por habernos acompañado hoy y les invitamos a que el día de mañana nos acompañen en el evento cultural, la conferencia magistral y el último foro de esta gran cumbre. Recuerden, el futuro lo construimos en red.